Chicos, el día de hoy tenemos la primera clase de auditoría financiera y en la cual involucra los primeros conceptos de lo que significa lo que es la auditoría, lo que significa lo que es la auditoría financiera y un antecedente histórico de lo que es auditoría en el mundo, internacionalmente hablando, cómo es que surge la auditoría, ¿no es cierto? Acá vamos a tener algunos conceptos tales que la auditoría es una actividad que está relacionada con la contabilidad y es bastante antigua, tan antigua como la humanidad misma, ¿no? Es así que entonces a ritmo acelerado la auditoría comenzó a crecer, como siempre en economía suceden las cosas, de acuerdo a necesidades. 5000 años antes de Cristo ya se ejercía la auditoría como la civilización sumeria. Después pasamos a los egipcios, que fueron los grandes ricos de esa época, en los cuales ellos atesoraban muchos tesoros, ¿no? El oro y muchos terrenos y predios en ese momento. Y conforme ellos querían ir avanzando, querían controlarlo, ¿no? Por eso comenzaron a nacer ordenando acciones de asesorías, ¿no? Y comenzaron los primeros pininos de la planeación, de la organización. Y después, posteriormente, en 1994 años antes de Cristo, en China, los chinos también fueron una civilización, las cuales la dinastía Xia comienza el empleo de técnicas administrativas. De estas técnicas administrativas se ve una de ellas, que es la que surge el tema del control. También tenemos a la civilización o la cultura babilonia con el código Hammurabi, ¿no? En la cual se detectan algunos aspectos sobre el control del comercio. En Egipto se desarrolló una manera de evaluar las acciones comerciales. Después tenemos, siguiendo con la evolución de los acontecimientos históricos de la auditoría, 1100 años antes de Cristo, en China también comenzaron a aparecer las organizaciones como departamentos, ¿no? En el Estado se componía el Estado por departamentos. Y ya surge, después de la Revolución Industrial, en 1130, ya después de Cristo, un registro de los primeros formatos en Inglaterra y en Escocia. Pero el primer título de auditor por primera vez se da en Inglaterra. Por eso se dice que es la madre o el origen de la auditoría. La auditoría era empleada como forma de fiscalizar los poderes del rey. Antiguamente existían reinados y estos auditores eran los que representaban al rey. Así nació bajo una necesidad de control de los impuestos para que se vea quiénes debían pagar. Después la auditoría era tomada como un método también para revisar los asuntos de comercio, de dinero, ¿no? O sea, nació bajo estas necesidades. Ya después, en el siglo XVIII, con la Revolución Industrial, repito, surge el tema de la auditoría como técnica, ¿no? En 1750, 1850, la auditoría comenzó su evolución. Y la evolución fue originada por la detección de los fraudes y las responsabilidades financieras. Después, ya en el siglo XIX, en el Reino Unido, se obliga a ejecutar controles, auditorías, fiscalizaciones sobre los registros contables, ¿ya? En 1860 y tantos, la auditoría ya se reconoce en Inglaterra con la Ley Británica de Sociedades Anónimas. Por eso se dice que es el origen de la auditoría, de tiempos modernos, obviamente. A la auditoría como una profesión. De los años 1800 a 1900 la auditoría comenzó un crecimiento floreciente porque ya sirvió como una herramienta para el descubrimiento de fraudes o engaños. En los años de 1900 la auditoría ya se introdujo a Estados Unidos. Estados Unidos, siendo un país de inmigrantes, tenía una multipluralidad, multicultural, ¿no? Y venían de muchos países y comenzaron a realizar auditorías sobre
lo que se cotizaba en bolsa. Y así empezó todo esto orientado al efecto contable. En 1912 ya se toma la auditoría como una herramienta para poder detectar fraudes y errores, ¿no? Desde ese año ya la auditoría toma cambios para ya estar enfocada a los estados financieros finalmente, ¿no? En el quiebre, que fue la crisis de Wall Street en Estados Unidos, en 1929, la crisis del 29, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio bastante radical donde aparecen pensadores financieros, tanto economistas como contadores, las cuales inician una nueva etapa de la auditoría moderna. George Terry propone 4 procedimientos para llevar la auditoría, que es la apreciación en conjunto, la apreciación informal, la apreciación por comparación y el enfoque ideal. Claro, este es el origen de las fases de auditoría actual, ¿no? Pero lo más importante es que todo era para rendir cuenta de los gobiernos, porque lamentablemente la crisis del 29 había sido ocasionada por parte de la no rendición de cuentas de muchos organismos públicos, ¿no? Y fue orientada a la administración pública. Ya después Harold Combs y Cyril O'Donnell proponen ya las autoauditorías, ¿no? Que debe ser el comienzo de la auditoría interna, ¿no? En base a planes revisados, ¿no? Después Norbeck precisa que hay que diferenciar entre la auditoría financiera y la de los estados financieros, o sea, la auditoría administrativa, y la auditoría financiera. Y esto tendría que estar liderado por un equipo de auditores. Finalmente, en nuestros tiempos, en la actualidad, tenemos a pensadores como John Burton, donde ya se destaca el papel que juega el auditor como una responsabilidad muy alta, como una actividad muy alta. Al principio se mezcló un poco con las labores de los economistas, los auditores, pero después se fue separando, ¿no? Después ya nació el Registro General de Auditores, ¿no? En 1985. México es un país hispanoamericano, es uno de los principales impulsadores de los equipos y herramienta auditoría. Existen muchos libros y de muy famosos pensadores mexicanos, dentro de ellos Francisco Arturo Montaño Sánchez, que propone la auditoría administrativa como un elemento clave de la fase de planeación. Acordémonos que Henry Fayol, bajo su modelo administrativo, incluye dentro de su proceso el control como último proceso, ¿no? Y ahí ya comienzan los orígenes de la interrelación entre la auditoría administrativa y la auditoría financiera. Finalmente, en la actualidad existen 2 tipos de auditoría general, ¿no? Por origen, por área, por interés. Ahora las auditorías pueden ser internas, externas, existe la administración pública, la administración privada, etc. Pero, ¿qué es lo que hace ver que normalmente sucedan estos controles? Todo aquel personaje de alta dirección que lidera y tiene a su cargo la administración de recursos, o sea, la gestión de recursos, sean privados, sean públicos, sean los recursos humanos, los recursos financieros o los logísticos, tiene la necesidad de rendir cuenta. De esas actividades, ya que esos dineros no son de propiedad de él, ¿no es cierto? Entonces, las autoridades que están a cargo de liderar estas entidades públicas o privadas tienen que manejar y liderar y gestionar estos recursos de la manera correcta de acuerdo a las normativas vigentes, ¿no? Y dar cumplimiento a esas normativas. Es por ello que finalmente la International Accounting Standard Board, que es la Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad a nivel mundial, viene promoviendo la aplicación de las normas internacionales de contabilidad, las NIC y las NIF, en todos los países del mundo. Al margen que cada país tenga su cuestión tributaria interna, ¿no? Nosotros tenemos el código tributario y etcétera. Cada país tiene las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales financieras, que tenemos que dar cumplimiento porque son mundiales, ¿no es cierto? Bajo ese contexto se llegaron a una conclusión. Esta conclusión dice que existe la auditoría financiera que se hace en base a la razonabilidad o evaluación o verificación de los estados financieros.
o mejor dicho, la contabilidad. Pero la contabilidad está basada en los estados financieros. Y esos estados financieros se hacen en base a los registros contables que finalmente se traducen en una herramienta financiera. Y la auditoría tributaria, que verifica la cuestión impositiva de cada país, que se haga de acuerdo a dichas normas establecidas dentro de los códigos o herramientas tributarias que tenga cada país. Eso sería la conclusión a esta primera parte. Vamos a tener nuestra segunda exposición, que tiene que ver de lleno con la auditoría financiera. Si la auditoría era la fiscalización de las herramientas o de los gestores que manejaban recursos, tanto financieros, logísticos o humanos, entonces la auditoría financiera, ¿qué será? ¿No? La auditoría financiera es un proceso cuyo resultado final es la emisión de un informe en que el auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera de la empresa. Este proceso solo es posible llevarlo a cabo a través de un elemento llamado evidencia de auditoría, ya que el auditor hace su trabajo posterior a las operaciones de la empresa. Entonces, tenemos bien claro que la auditoría es la revisión de la auditoría financiera de la información que está registrada en los estados financieros. Finalmente, este trabajo se realiza en forma posterior a que el periodo fiscal ha culminado, ¿no es cierto? Listo. Entonces tenemos bien claro que este proceso es en base a los estados financieros, ¿no es cierto? Y para nosotros diferenciar de la auditoría tributaria es que la auditoría financiera es la que se basa en los estados financieros finalmente. Pero ¿cuáles son los objetivos de la auditoría en general? ¿No es cierto? Porque después vamos a tener objetivos de la auditoría financiera. Listo, es evaluar los diferentes procesos e identificar las posibles falencias y errores que estén sucediendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos identificados diferentes procesos que no se están cumpliendo de acuerdo a las normas establecidas, eso se ve evidenciar en la evaluación o la auditoría financiera, en este caso que se realiza en los estados financieros, y se va a evidenciar en el informe final, ¿no? Si hubieran errores, se ubican los cuellos de botella y la idea es esa distorsión en volverla a su camino, a su carril, implementar una medida correctiva, ¿no? Para poder dar cumplimiento a la norma. Y con esa medida correctiva se da la corrección de esa observación. Claro, en auditoría no queda ahí nomás, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros en el informe de auditoría detectan algún error, ese error tiene que ser evidenciado, ¿no? Tiene que haber evidencia física de que ese error o esa falencia o esa distorsión o esa inconsistencia se está dando, ¿no es cierto? No es tan fácil en auditoría decir, como pasa en la prensa, ¿no? Que dicen por ahí que fulano o sutano hizo o dejó de hacer algo. No. En auditoría necesitamos evidencia física. Y para nosotros los auditores, la evidencia física son documentación en la cual sustente que existe esa inconsistencia, esa falencia y ese error. ¿Por qué? Porque después esa inconsistencia, esa falencia y ese error va a ser plasmado en un informe de auditoría. Y en ese informe de auditoría nosotros hacemos una carta, que vamos a verlo más adelante, carta, memorandos, etcétera, ciertos documentos, en la cual evidenciamos y dejamos evidencia física de cómo es que se cometió ese error, esa falencia, esa distorsión o esa inconsistencia. Entonces no podemos muy ligeramente decir qué pasó, sino que tenemos que demostrar físicamente, ¿no? Ese es un error que se comete muy ligeramente, normalmente la gente que trabaja en comunicaciones, ¿no? Que es muy ligera al decir las noticias y en realidad, como siempre decimos los auditores,
evidencia física de la posición o de la noticia que estás dando, porque es muy grave decir inconsistencias, y en contabilidad es mucho más grave todavía porque tiene que ver con dinero, ¿no? O con recursos, por último, ¿no? Otro objetivo de la auditoría es valorar los hechos y las evidencias antes de emitir un informe que será la base para la toma de decisiones. Claro, hay que valorar bien estas evidencias antes de emitirlas, ¿no? O sea, no podemos... Valorar significa que tenemos que cotejar bien estos informes, estas evidencias o estos errores que hemos detectado. Tenemos que probar que realmente es así, tenemos que acudir a los proveedores en el caso de las compras, las ventas, cruzar información de que realmente estos hechos sucedieron de esa forma y comprobar que realmente hay un error. Por eso se hacen pruebas con los proveedores, se emiten cartas a los clientes, a los proveedores, ¿no? Al mismo estado, en la cual se evidencia a las compañías de luz, agua, teléfono, en la cual nosotros tenemos que evidenciar que esos errores se cometieron o no, o esas evidencias existen o no, porque eso va a ir al informe finalmente, ¿no? Y será la base para poder tomar decisiones en un futuro, ¿no? En base a ese informe, en la auditoría financiera, que vamos a ver también la diferencia más adelante entre lo que existe la auditoría privada. Esto estamos hablando de la actividad privada todavía, ¿no? O sea, dentro de la auditoría financiera. Pero la auditoría financiera también se realiza al Estado. Y vamos a explicar más adelante cómo es que se realiza al sector público, ¿no? Entonces, pero en general los objetivos de la auditoría son estos, ¿no? El tercer objetivo sería investigar, obvio, evaluar a la empresa y en todas sus áreas, ¿no? Con énfasis en su parte administrativa, contable y financiera, claro. Al hacer la auditoría, ya más específica, la financiera, se centra en los estados financieros, ¿no? Pero existen auditorías administrativas también, como vimos en una definición de la primera parte, ¿no? Algunos de los autores. Bueno, siguiendo con los objetivos de la auditoría, generalmente, en forma general, describir deficiencias o irregularidades en todo o parte de la empresa y proponer las posibles medidas correctivas, como les digo, ¿no? O sea, se tienen que identificar los cuellos de botella, centrar las observaciones, pero ahí no queda, ¿no? Producto de esa evaluación, de esas evidencias, de esa investigación, se tienen que surgir medidas correctivas. O sea, no puede volverse a cometer los mismos errores o dejar que se sigan cometiendo los mismos errores. Para eso sirve estos informes de auditoría, ¿no? Estas auditorías. También el objetivo en general de la auditoría es asesorar a la gerencia o la alta gerencia los aspectos más importantes detectados en este proceso. Claro, la alta gerencia en la actividad privada, que es normalmente el directorio o la gerencia general, ¿no? Es la que tiene que tomar las decisiones, ¿no? Ellos son los que contratan en el sector privado a estas empresas de auditoría. Finalmente emite un informe, ¿no? Y este informe describe los aspectos positivos y negativos de lo encontrado en la auditoría. Pero, ¿qué pruebas son las que tenemos que evidenciar en una auditoría financiera, ¿no? O sea, una prueba es la prueba de cumplimiento, ¿no? Estas determinan y comprueban la efectividad del sistema de control interno que tenga la empresa, ¿no? Y cuando no cumplen esta prueba de cumplimiento, obviamente en base a unos esquemas, es cuando se verifica que los procedimientos son o no son los adecuados, ¿no? Esta es la primera prueba, la prueba de cumplimiento. Aquí hay algunas pruebas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primera prueba que es un ejemplo de alguna prueba de cumplimiento. Las ventas realizadas sin ser facturadas o registradas. Por ejemplo, en el caso de las ventas, antiguamente habían problemas serios, ¿no? Serísimos. El problema de las ventas era un problema terrible en la facturación, ¿no? ¿Qué pasaba? Que, bueno, no sé, creo que en todo el país, saben ustedes, que existían muchas ventas ilegales, ¿no? O sea, mejor dicho, no facturadas. Y por último, cuando uno quería realizar la liquidación del impuesto general a las ventas, a muchos de nosotros, los que hemos trabajado en contabilidad,
el mismo contador, el dueño, pedían que trajeran más facturas. Pero más facturas de, de compras, ¿no? Porque ese IGB que está registrado en las compras es un IGB que reduce el IGB de las ventas. Y había una evasión tributaria monstruosa, ¿no? Monstruosa, es más, aquí existe un área en Lima que se llama Azángaro y era famosísima escuchar a muchos colegas decir que iban a comprar las facturas, ¿no? Y recuerdo, bueno, no sé si muchos de nosotros hemos podido ver eso, pero sí he podido, no en privado, pero sí me comentaban que las facturas eran compradas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en una transnacional, de una constructora extranjera, y recuerdo que llegó, yo era simplemente una tesorera, ¿no? Porque fui una contadora liquidadora de una de las obras, y estaba ahí por un promedio de 6 meses. Y recuerdo que llegó SUNAT, ¿no? SUNAT a hacer la auditoría. Pero esta empresa tenía 30 años en el país, ¿no? Y yo no entendía exactamente por qué venían con tanto, ¿no? Y vinieron justo al corte, ¿no? Que fue los primeros meses del periodo fiscal siguiente, ¿no? Que normalmente así cae SUNAT. Pero lo que yo sí pude ver fue que finalmente ellos detectaron de que habían facturas que habían sido no reconocidas por la SUNAT. Esas facturas no reconocidas por la SUNAT, había una presunción, así se llama, ojo con eso, había una presunción de que esas facturas eran falsas. O sea, mejor dicho, las facturas existían físicamente, pero el nacimiento de la obligación tributaria de esas facturas presumían que eran no habidas, o sea, no existían. O sea, existió la venta de esa empresa y decía que se había trasladado, estamos hablando del año 1999 más o menos, se había trasladado arena, se había trasladado cemento, ¿no? Y ese IGB provocado esa factura, antiguamente en esa época no había la ley de la bancarización, quiere decir entonces que cuando tú girabas un cheque a esta persona, imaginemos, no sé, pues Constructores S.A., tú podías girar muchos cheques al portador, ¿ya? O sea, podías agarrar el cheque de, no sé, pues de $500,000 y girarlo al portador en 20 partes, por ejemplo, ¿no? Y no existía la ley de bancarización, ahora ya no se puede hacer eso, ahora tienes que tú pagarlo, tiene que estar a nombre del proveedor, ¿no? Este proveedor tiene que estar registrado, es más, ahora el tema de la factura electrónica ha tumbado a todos esos negocios ocultos que existían, ¿no? Porque ese era un escándalo, pero espectacular lo que pasaba ahí, ¿no? Y eso era conocido por toda la SUNAT, ¿no? Entonces, estas ventas de esos proveedores, que en ese caso eran ventas para ella, sí tenían que ser facturadas, pero lo que se comprueba ahora es que tiene que ser electrónico y se comprueba y se relaciona con la guía de remisión, ¿no es cierto? Esa guía de remisión tiene que tener ciertas condiciones ahora y la factura tiene que ser electrónicamente enviada por ella. Bueno, conocemos cómo se hace en el software de la SUNAT, ¿no? Entonces, no, este ejemplo de las ventas era, es más, existían a veces ventas, las llamaban San Francisco en la época del terrorismo, acá, bajo el contexto de que no se podía, había mucho problema en el traslado, ¿no? Porque el terrorismo impactó muy fuerte, por lo menos acá en Lima fue terrible. Entonces, no facturaban, ¿no? Pero eso se quedó de costumbre y se creó, recuerdo mucho en el argot contable, la SF, ¿no? Pero no era sin factura, sino se llamaba San Francisco, ¿no? Y esas ventas negras se quedó como costumbre que muchas ventas los dueños no las facturaban y se generaba un mercado, una situación informal, ¿no? Ahora obviamente eso no se puede hacer, ¿no? Porque si tú eres una contribuyente formal, ¿no es cierto? Ya no puedes darte el lujo de no estar en el sistema, ¿correcto? Al no estar en el sistema no puedes tú emprender ningún tipo de negociación, ¿no? O sea, bancos,
Me refiero a estados financieros en los bancos, créditos, Infocor y todo eso, ¿no? Entonces ahora sí, todo tiene que estar supuestamente si eres formal, ¿no? Antiguamente podías pasar por estos problemas, ¿no? Bueno, si quieres hacer empresa a gran escala, ¿no? Ahora lo que nos malogra acá, bueno, estamos en una época de pandemia. Lo que nos malogra acá en este ejemplo de ventas realizadas sin factura es que todas las ventas son sin factura, porque hay mucha informalidad, ¿no es cierto? El 70% de la PEA, de la población económicamente activa, es informal. Entonces estamos hablando de que el 30% de la población económicamente activa es formal. Entonces, ese 70% que hace sale a las calles, ¿no es cierto?, a emprender un negocio informal. Y el emprender ese negocio informal no solamente es la economía personal, sino que irradia, ¿no? Irradia otro tipo de negocios adherentes a él, que también se convierten en informales. Entonces, el yo soy informal, le traslado mi necesidad, ¿no?, de comida, de baño, de varias cosas, a otros más informales, generando una cadena de informalidad inacabable, ¿no? Claro, entendemos que nadie se lo esperó, ¿no? Nadie se lo esperó, es una crisis sanitaria terrible, ¿no?, que tenemos que actuar con mucha responsabilidad, y por eso tenemos que tener paciencia para poder, empatía, más que paciencia también, ¿no?, pero más que paciencia yo diría empatía y resiliencia, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Por otro lado, otro ejemplo es el recibimiento de los pagos sin ser registrados. Va aunado a las ventas, ¿no? ¿Qué pasaba? Que tú tenías los ingresos y simplemente no los registrabas dentro de tu cuenta, ¿no? O sea, supuestamente si tuviéramos una empresa formal, ¿no?, de algún tipo, estos ingresos tienen que ser ingresados, valga la redundancia, bueno, a un depósito, ¿no? Un depósito mínimamente de un banco, ¿no?, para establecer algún tipo de seguridad, ¿no? Porque ahora hay mucho robo, ¿no? Antiguamente surge el tema, ahí viene una anécdota, que se llama el tema de la caja. ¿Cómo surge el tema de la caja, ¿no? Antiguamente vimos toda la historia, hubiéramos visto la historia de la caja también. Es que antiguamente los comerciantes guardaban su dinero en una caja, ¿no? En una caja, y esa caja guardaban todo su ganancia del día y cerraban la caja. Cuando los creadores de la contabilidad, entre ellos Lucas Pacioli, que fue el creador de la partida doble, y otros más, se vieron con el avance de la contabilidad en el mundo, se encontraban de que ¿dónde guardas tu dinero? En caja, ¿no? Y ahí surgió la caja. Justamente por eso se llama en el plan contable caja. El efectivo es caja. Pero esa es una anécdota histórica, ¿no? Entonces, muchos negocios ahora se han visto trastocados, ¿no?, porque se están como que reinventando, y presumo que muchos de estos negocios tendrán solo para guardar en caja, ¿no? Ya no hay mucho para guardar en depósitos, ¿no? Pero por seguridad, ya no porque sea bueno guardar en la caja o no, sino por seguridad a tu persona, porque estas cuentas ahora son libres de gastos, ¿no es cierto? Según la Superintendencia de Banca y Seguros, hay una libertad, una exoneración, y existen las cuentas free, o las cuentas libres, o las cuentas que no están sujetas a ningún tipo de gasto. Entonces, es bueno pensar de que para seguridad mía, para que no vengan y me metan un tremendo golpe y me quiten mi poco dinero que tengo, guardarlo en una cuenta libre de gastos, ¿no?, que existe en el mercado financiero. Otro ejemplo es la auditoría interna, que practica arqueos sorpresivos a los fondos de caja. Esto se puso de moda después del terrorismo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que se fue el terrorismo y vino supuestamente una época de bonanza, ¿no? Ya sabemos todos los que hemos vivido más o menos, todos los gobernantes que vinieron, y tuvimos una subida en el tema económico, pero el tema contable también fue evolucionando, ¿correcto? En la época del terrorismo no teníamos softwares, ¿no? O sea, no había, o sea, existían,
Pero eran, no sé, pues el Cupron, el inicio del Excel, se utilizaba como software, todo era a mano, ¿no? Y los pretextos eran que no tenías como tú ejercer algún tipo de control, ¿no? Pero ya conforme fue avanzando se puso más moderna la contabilidad, hubo la facultad de poder hacer estos arqueos, ¿no? Los arqueos sorpresivos a las tesoreras o a las cajeras, en todo caso, no eran bien vistos, ¿no? Aquel que ejercía el arqueo sorpresivo, en este caso nosotros, éramos víctimas no de insultos, pero sí de posiciones un poco agresivas, ¿no? Porque la gente no estaba acostumbrada al control, ¿no es cierto? El hecho que tú hicieras un arqueo sorpresivo a los fondos de una caja significaba que alguien había dicho algo de alguien, una cosa así. Y simplemente, como ustedes verán, son pruebas de cumplimiento, ¿no? Es más, cuando se hace la auditoría financiera, inopinadamente entra ya esta prueba de cumplimiento en un proceso concurrente, un control concurrente, y te acompaña el auditor que está haciendo la auditoría financiera en ciertas operaciones. Por ejemplo, si estás en la actividad privada, están haciendo la auditoría financiera y sorpresivamente una mañana se acerca el auditor y me dice, bueno, voy a acompañar a la facturadora, a la que emite la factura, todo el día, a ver cómo se comporta, ¿no? Entonces ella vende, hace las ventas, y la que emite la factura, bueno, en este caso hay una persona encargada, el auditor hace esta verificación de cumplimiento, esta prueba de cumplimiento, a ver si se está efectuando de acuerdo a la norma establecida. Y en el caso de los arqueos sorpresivos también, ¿no? Existen fondos fijos, existen las tesoreras, las que manejan la caja, las que reciben, ¿no?, el dinero, y ellas son las que son sometidas a este tipo de arqueos, ¿no? Listo. Y existe otra pruebas más porque, bueno, el auditor financiero es el que tiene que verificar finalmente bajo estas pruebas que se está dando estos cumplimientos. La prueba de doble propósito le llaman, ¿no? Son esas pruebas de detalle que se realizan sobre las transacciones y saldos para la obtención de la evidencia con la validez y tratamiento contable. Claro, eso es ya a nivel de saldos y a nivel comprueban, ¿no? Por ejemplo, las cuentas por cobrar. Tú das los saldos al 31 de diciembre del 2020 de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, y se hace una prueba de doble propósito y se emiten cartas a los proveedores que tú me diste, que según dice acá te deben, y a los clientes que tú me diste, que según dice acá ellos están por cobrar, ¿no es cierto? Entonces, esas son las pruebas de doble cumplimiento, ¿no? En muchos casos coinciden. Algunos ejemplos de pruebas sustantivas, acá hay los listados de inventarios que están sumados, calculados, que expresen correctamente si esto está de acuerdo a la contabilidad. O sea, mejor dicho, si el inventario que está en físico concuerda con lo que nosotros hemos dado el 31 de diciembre del 2020. Y también analizar la manera como se contabilizaron las pérdidas de alguna inversión, ¿no? O sea, el gasto financiero, en este caso también ver cómo fueron contabilizados, si están en la partida, las diferencias de cambio, pérdida de diferencia de cambio, por ejemplo, ¿no? Determinar la autenticidad tanto de la calidad como de la cantidad de los fondos y cajas y o depósitos en bancos. Eso es fácil porque se corren memorandos y cartas a los bancos y te dan el saldo al 31 de diciembre del 2020, y obviamente tienes que eso verse reflejado en los estados financieros también, ¿no es cierto? Ok, eso es básicamente algunos ejemplos, ¿no? Pero ya vamos de frente, de llano, al tema de los estados financieros. Estamos en el ámbito privado, ¿no es cierto? El auditor, en el ámbito privado, de una empresa privada, los auditores son sociedades auditoras, ¿no?, que realizan esta auditoría financiera y la realizan a los estados financieros. Finalmente, este auditor tiene que establecer algunos criterios, ¿no? Estos criterios son los siguientes. En el caso de la empresa privada,
tiene que establecer criterios y hechos sucedidos. Y esto tiene que estar en base a las partidas que reflejan el valor real. Otras con estimaciones basadas en el criterio que nos informa, ¿no? El informador. El segundo criterio es los principios contables. Estos principios contables tienen que constatar la razonabilidad de los estados financieros. O sea, que los estados financieros estén siendo realizados de acuerdo a los principios contables, de acuerdo en forma razonable, ¿no? Eso es un segundo criterio, la primera parte del segundo criterio. Y evaluar los procedimientos de contabilización, ¿no es cierto? Las compras, las ventas, los alquileres, los gastos, las planillas, los depósitos, las cobranzas, todo eso es en base a un procedimiento, ¿no? Que se utilice el Plan Contable General Empresarial último, que ha sido implementado ahora en enero del 2000, a partir de esta fecha, de enero del 2020, tenía que ya utilizarse, ¿no? La última aprobación. Eso, por ejemplo, es básico, ¿no? O sea, todas las empresas debieron bueno, estamos hablando en ese ámbito, ¿no? En el ámbito formal, en el ámbito privado, en el ámbito que las empresas emiten facturas. No estamos hablando del ámbito informal y tampoco estamos hablando del ámbito público, ¿correcto? Esto es sector privado y formal, ¿ya? El tercer criterio que debe aplicar el auditor es la responsabilidad por los estados financieros, ¿no? Y el responsable de la emisión de los estados financieros, bueno, es el contador, ¿no? Nosotros somos los responsables por realizar este registro, este análisis, este estado financiero. Finalmente somos los que plasmamos la firma. Y es aquí, como lo ven, el que los prepara, el contador público. El auditor solo responde por su trabajo que se refleja en el informe financiero. El auditor no responde por la realización de los estados financieros, ¿correcto? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a examinar un poco qué libros más o menos se utilizan para poder, en general, porque si hablamos puntualmente sería muy largo. Aparte, ese es un curso, ¿no? Es un curso entero. Y no nos demoraríamos demasiado. Aparte, nos falta ver la parte pública también, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué libros es que normalmente y qué cuentas son los que los auditores en el sector privado fiscalizan a profundidad? Bueno, para ello tienen que primero formularse los estados financieros, ¿no? Los estados financieros tienen que estar formulados. Lo digo esto ¿por qué? Porque los accionistas normalmente, la alta dirección o el gerente general, piensan de que los estados financieros están listos rápidamente, ¿no? Bueno, existen empresas y empresas, ¿no? Existen empresas que tienen software bastante dinámicos en las cuales sus estados financieros son mensuales. Perfecto. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas que los estados financieros no los terminan, ¿no? Llega el 15 de febrero y los estados financieros al 2020 todavía no están listos. Ahí hay problemas, ¿no? Porque el auditor no puede llegar y los estados financieros no solamente tienen que estar listos, sino tienen que estar aprobados por el directorio, ¿ya? Y tienen que haber sido analizados por la alta gerencia, verificados, evaluados por el directorio y aprobados por el directorio, ¿no? Ahí es donde el contador entra al directorio a sustentar su balance, ¿no? Y a defender sus cifras, en todo caso. Entonces, en muchos casos he estado en varias empresas en las cuales se ha querido hacer la auditoría y se ha luchado porque se ha tenido que sacar rápidamente los estados financieros, ¿no? Ahora, las grandes empresas o las empresas privadas que manejan muchos años tienen softwares ya, ¿no? Software que hace todo, ¿no? Simplemente software integrados, la cual ingresa la factura de ventas, ¿no? Y esa factura de ventas se contabiliza directamente al software integrado. Igual la compra y también va registrado al software integrado. El movimiento del inventario también va registrado al software.
Eso pasa cuando existen software integrados y todos los movimientos de compras, de ventas, de inventarios, que es lo que es la generación básicamente de los estados financieros o del costo de ventas, es que se hace con software, ¿no? Es más, hay empresas que tienen sistemas de costos que son ahora una obligación, que por mayor cantidad de unidades impositivas tributarias de ventas tienen que tener software de sistemas de costos, ¿no? Entonces, si tenemos un software integrado, si tenemos un sistema de costos donde optimizas tu costo y sabes muy bien si este costo es el óptimo o no, entonces vamos a tener unos balances los primeros días de enero, ¿correcto? Lo que puede demorar son los famosos ajustes, ¿no? Los famosos ajustes contables, que siempre existen, operaciones difíciles, ¿no? Como yo les llamo, por ejemplo, un leasing, ¿no? Un advance account, operaciones que se han quedado pendientes ahí, ¿no? Un devengado, etcétera, un alquiler que no, una garantía, ¿no? O sea que no sabemos todavía qué hacer, ¿no? Pero eso ahora es fácil porque las dinámicas en las NICs de contabilidad ya han sido totalmente uniformizadas a nivel internacional, entonces la cuestión se pone mucho más dinámica, más rápida para poder ejercer el registro de esas operaciones. Antiguamente no era así, ¿no? Había bastante distorsión, desequilibrio en las opiniones. Un país opinaba una cosa, México decía algo, Argentina decía otro, Perú decía otro y Colombia ni te cuento, ¿no? Entonces ahora ya no, ahora las normas internacionales de contabilidad se han tratado de acomodar a cada país, y lo que sí es propio de cada país es la parte tributaria, ¿no? Entonces, al igual que existen las NICs y las NIFs, también existen las NIAS, ¿no? Que son las normas internacionales de auditoría. Esos también, es más, como vimos en el antecedente histórico, vimos de que existían, el origen de la auditoría era en Inglaterra. Bueno, las grandes sociedades auditoras, tenemos a la Pricewaterhouse, por ejemplo, es una de ellas. Bueno, esta es estadounidense, pero bueno, su origen es británico, ¿no? Y a KPMG, ¿no? Grelo y Luco Abogados también son algunas de las sociedades auditoras que tienen orígenes en este caso de fuera, ¿no? Pero ¿por qué lo digo? ¿Por qué? Porque esto se ha hecho ya mundial, internacional, ¿no? Entonces por ese lado estamos como protegidos, ¿no? Claro, yo como contador siento que a nivel internacional se ha puesto un límite, ¿no? Y se han puesto parámetros en la doctrina contable, que es la razón de ser del contador, ¿no? La doctrina contable, que es nuestros principios contables, nuestras normas internacionales de contabilidad, las NIF y las NIAS. Esta doctrina hace que nosotros como contadores estemos más uniformes, ¿no? Eso asociado con el tema tributario, que siento que ha habido una mejora porque es más trabajo, pero se ha puesto un límite a esa actividad ilícita que se realizaba mediante la no emisión de los comprobantes de pago de manera formal, ¿no es cierto? Entonces, esta mezcla entre la aprobación de las NICs, toda la normativa internacional, o sea, la doctrina internacional, más el tema del apoyo tributario de la SUNAT, que indirectamente ha hecho de que se uniformice y se limite de alguna u otra manera la evasión tributaria, ¿no? Más todo el software que se da, ¿no? Es un concepto que pienso que se ha mejorado, ¿no? Ahora, claro, estamos hablando de la parte formal, ¿no? De la parte formal, ¿no? Ahora, el tema de la pandemia ha originado, ¿no? Un problema evidenciado, más que originado, porque siempre estuvo ahí el tema de la informalidad, ¿no?
Ahora, con el tema de la informalidad, nosotros no estamos en este escenario, ¿no? En este escenario que estamos hablando de empresas formales, del sector privado y de empresas que emiten estados financieros, ¿no? Esto es probablemente es un sector no muy grande del país, pero existen, ¿no? Es donde posiblemente algún día ustedes trabajen también como contadores, ¿no? No sé si acá, allá, pero bueno, es la idea. Entonces, esa formulación de estados financieros debe ser oportuna, ¿no? Debe ser en su momento y debe de estar físicamente los estados financieros aprobados por el directorio. Después que se presentan esos estados financieros, incluso al ente regulador, en este caso SUNAT, que son los estados financieros, el balance general y el estado de resultados, ¿no? Bueno, y todo lo que acompaña a ello, pero básicamente es el balance general y estado de resultados con todos sus detalles, ¿no es cierto? El balance general con todos sus detalles de las cuentas que sustentan cada una de las cifras que tiene este balance general. Asimismo, el estado de resultados, también con cada uno de las cuentas que sustentan este estado de resultados, ¿no? Por eso es que tiene que estar aprobado por el directorio, porque cuando estás tú sustentando el balance, es muy probable que algún director o accionista levante la mano y te diga, bueno, y esta cuenta por cobrar, ¿qué pasó, no? O ¿por qué está acá? O etcétera. Y tú tienes que, en el detalle que estés adjuntando, tienes que evidenciar que existe esa cuenta o no. Por eso es que es el balance con el detalle de todas las cuentas y la explicación de cada una de las cifras que tiene el balance general. Asimismo, el estado de resultados, ¿no? Con sus cuentas de gasto y sus cuentas de resultado en todo caso, ¿no? Listo, eso es básicamente, como les vuelvo a repetir, estamos en un ambiente privado, formal, el sector, ¿no? Formal, es el ambiente de la empresa privada, y están empresas formales y la auditoría financiera que se realiza a los estados financieros finalmente, ¿no? Pero ya pasando al proceso en sí de la auditoría, o las fases de auditoría, algunos le llaman, o fases o procesos, ¿no? Básicamente es la planeación, ¿no es cierto? La planeación es donde tú vas a planear, bueno, en el sector privado haces todo un plan, ¿no? Un plan, la empresa auditora hace un plan, una estrategia para poder establecer algún tipo de trabajo, ¿no? Después el estudio y evaluación del control interno, ¿no? Ejecutas ese trabajo, que es una etapa bastante grande, donde obtienes la evidencia, ¿no? Donde obtienes la evidencia y finalmente haces un informe final. Entonces son tres: planeación, ejecución e informe final. Ya. Pero ya aquí, para establecer un buen control interno, porque eso es básico para el sector privado, ¿no? Existe un tema de un buen control interno para apoyar a las auditorías, ¿no? ¿Qué tipo de control se puede establecer para que las auditorías sean las óptimas, ¿no? Actualmente, en la actualidad, existía una guía, que era la guía 008 de auditoría, donde cada empresa tenía que establecer un sistema de control interno. Esa guía fue en el año 2006 que se emitió. Esa base legal, cada empresa del sector privado tenía que establecer un sistema de control interno de todas sus aristas, de todos sus áreas. Yo recuerdo haber estado trabajando hace 3 años, porque ahora ya tengo solo un estudio. La última empresa que estuve, que bueno, fue el sector público, en el Poder Judicial, pero antes de eso, bueno, 10 años antes estuve en el sector privado, que lejos era el 2006, estaba ahí nomás, ¿no es cierto? Y cuando le hablabas tú a los empresarios sobre esta guía de implementación, se llama Implementación del Sistema de Control Interno para las Empresas, la guía 006-2006, establecida por la SUNAT incluso. Pero no era impositiva, ese fue su error. Y lamentablemente nosotros somos una sociedad que tenemos miedo o sea,
Si te castigan, la haces. Si no la castigas, no la haces, ¿no es cierto? Entonces, no se hizo. Y cuando yo le preguntaba al contador general, ¿no? Porque yo era la subcontadora, ¿cuándo íbamos a comenzar esa implementación? Me dijo, bueno, si tú quieres, implementalo, me dijo, ¿no? Pero yo no tengo tiempo. Y se me ocurrió empezar la implementación, ¿no? Pero les cuento que esta bendita guía es como una tesis prácticamente, ¿no? Entonces tú tenías que empezar, eran 3 etapas. La primera etapa era la implementación. No, perdón, la convocatoria. La convocatoria de los actores en este sistema de control interno. Ojo. Después era la implementación, el proceso de implementación, que tenía como 4 fases. Y después era la aplicación de ese sistema de control interno. El proceso de la convocatoria, tú tenías que convocar a los accionistas en unas cartas. Y esas cartas tenías que mandarse a cada accionista. Si los accionistas respondían, tú podías continuar con el proceso de implementación. ¿Correcto? Entonces, claro, yo me quedé en la primera fase del proceso de implementación, que fue la planeación, recuerdo. Porque el proceso de implementación tenía la planeación, la ejecución, o sea, varias partes, ¿no? Tenía como 3 fases. Y yo me quedé en la convocatoria, que la logré sacar una resolución interna en la entidad, y logré entrar al proceso de implementación. Y ya, bueno, ya me cambié de trabajo, ¿no? Pero se lo dejé al auditor, ¿no? Al contador, ¿no? Obviamente el contador me agarró y lo guardo, pero bueno. Y tuve la oportunidad de empezar esta dinámica, ese trabajo, ¿no? Fue bastante duro, me demoró más o menos unos 6 meses solo convencer a los accionistas que era necesario un control interno en la empresa. Después de eso, cuando ya obtuve la aprobación de todos los accionistas, que eran como 8, yo pude iniciar la implementación. Cuando comencé el proceso de implementación, que era la primera parte de la planeación, también fue un parto, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué les cuento esto? Porque significa entonces que no tenemos una cultura del control. O sea, que en nuestro país, a pesar de que estás en empresas formales, y yo estaba en una empresa formal, tenía accionistas, tenía alta dirección, era una estructura organizacional totalmente transparente, principales contribuyentes, tenía software. Dentro de todo eso, convencer a los accionistas que tenías que establecer un sistema de control interno a todo meter, también era difícil. Bueno, estamos hablando de 1998, más o menos, en ese entonces, ¿no? Y hasta el 2006, que estuve más o menos en esa empresa, y me fui. Pero ¿por qué es que nosotros nos es tan difícil entender que tenemos que ser controlados? Y que ese control va a servir para nuestro propio bien. Y ese control va a hacer que nuestras ganancias sean mayores. Y ese control interno dentro de las empresas va a hacer de que nuestra utilidad de 5 se convierta en 20, ¿no? Entonces, es una falta de cultura de control. O sea, no estamos acostumbrados al control. Ahorita, en el 2020, obviamente, con todo el problema que tenemos de la pandemia y otros problemas más, ¿no? Yo le hablo a un accionista sobre un sistema de control interno, probablemente ahora ya me entiendan, porque hemos sufrido mucho en el camino, ¿no? Ahorita tenemos, bueno, ahorita no tanto, porque ahorita todo es trabajo virtual, pero en su momento ha habido varios años atrás, unos 6, 7 años, siempre he estado mirando que hay problemas de... ¿qué te digo? Desfalcos, fraudes, ¿no? Dentro de las mismas empresas, provocados por la falta de control interno. Por ejemplo, un día participé en una empresa auditora en la cual fuimos a hacer una auditoría financiera. Y de casualidad se nos encargó, bueno, era parte de la prueba de cumplimiento, ¿no? La prueba de cumplimiento hace que tú realices arqueos de caja, ¿no? Entonces, al realizar el arqueo de caja, inopinadamente al principio, estableces una conversación, ¿no? Con las cajeras, porque en ese caso había como 4 cajeras,
Pero asimismo también tú como auditor tienes una percepción de las cosas, ¿no? Que no esté a tiempo, que sea renuente a entregarte la información, que no te entregue toda la ficha completa, que no esté, que falte ese día. Ciertos signos que te dan a ti como auditor que algo anda mal, algo no está bien, ¿no? Y entonces, de las 4 cajeras, 2 de ellas, el día que íbamos a hacer la auditoría, el arqueo de caja sorpresivo, faltaron. Las 2. No sabemos por qué, etcétera. Bueno, al siguiente día, no hicimos por técnica, no se hace al siguiente día, entonces esperamos que pasaran más o menos 4 días y llegamos a hacer el arqueo sorpresivo. Las 2 les encontré un faltante, ¿no? Una más que otra, pero había un faltante. Cuando les pregunté sobre el faltante, una de ellas me dijo que estaba en una caja fuerte, la plata. Y la otra me dijo que la habían robado, que ella había dejado la plata ahí y que el día que había faltado la habían robado. Entonces, se armó un tema un poco que ya como auditor tú comienzas el olfato te dice aquí hay algo mal, ¿no? Entonces no eran 2.000, no eran 3.000, era regular dinero, era más de 10.000, 15.000 soles, que le faltaba una y la otra le faltaba como 18.000 soles. Entonces tuve que informar inmediatamente al gerente general, porque yo era la que estaba a cargo en ese momento. Y bueno, ya tú como auditor simplemente levantas la información e informas, ¿no? Pero ya eso va en tu prueba de cumplimiento, ¿no? Que algo no encontraste, ¿no? Esa es una prueba de cumplimiento que normalmente se hace. Bueno, si todo está bien, de las dos cajeras, perfecto, pero las otras 2 no. Pasó el tiempo antes de que terminara la auditoría y nos enteramos de que las cajeras habían sido despedidas y se les había iniciado un proceso ya penal, porque aparentemente ellas estaban haciendo un robo sistemático, ¿no? Y a raíz de mi arqueo que yo realicé, no tuvieron cómo sustentar esa diferencia. Aparentemente utilizaban el dinero, lo que antes normalmente se hacía, hay un nombre, no me acuerdo cuál, no me acuerdo ahorita. Bueno, utilizabas el dinero, lo invertías, qué sé yo, y de ahí lo reemplazabas, ¿no? Pero no contaron que yo iba a llegar ese día. O sea, no se enteraron de que los auditores estaban ahí, en todo caso, y que ese día íbamos a hacer el arqueo. ¿Ya? Entonces, el control interno es necesario. Y de repente dice, ¡ay, que mira, que esto! Yo no le echaba mucho la culpa a ellas, ¿no? O sea, gran parte de la culpabilidad de un hecho delictivo la tiene la propia entidad. La propia entidad, ¿por qué? Porque no ha puesto los controles, los límites, los filtros para que no sucedan esas cosas, ¿ya? Ahora, no, tú puedes decir, ¿podemos a confiar en las personas? No, cuando se trata de recursos, como vimos al principio, gestión de recursos humanos, logísticos, financieros, tú no puedes confiar en el albur o confiar en que la fe, ¿no? No, eso no funciona, así hay que ser muy pragmáticos, ¿no? Simplemente las entidades deben de establecer un sistema de control interno y tiene que haber arqueos de caja periódicos, semanales, mínimo, ¿no? No solamente para el arqueo de caja, el arqueo de las facturas, de compras, de ventas, el arqueo de varios donde se manejan recursos, como vimos al inicio, recursos humanos, las planillas, ¿no? Los recursos logísticos, las compras, también registrar ahí y hacer un arqueo del cumplimiento de la norma, de los precios que se están respetando y que se están haciendo de acuerdo a lo que normalmente se hace, ¿no? Y por último, los recursos financieros, ¿no? En este caso, simplemente eran las cajas donde llegaban todas las compras, o sea, los clientes a pagar, ¿no? Y hicimos las compras del día y, bueno, siempre tenían un saldo. Y tenían ellas un fondo fijo, ¿no? De 40.000 soles cada una.
Y entonces ahí es donde ellos habían agarrado ese dinero, un fondo fijo que utilizaban para las motos, para los que iban y venían, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que haber un control, no puedes dejarlo así desprevenidamente, ¿no? Ya el día viernes, entiendo, vamos a tener una clase que tiene que ver con los tipos de control que existen en el sector público, ¿ya? Bastante interesante porque esto, como les vuelvo a repetir, estamos hablando del sector formal, del sector privado y está una auditoría financiera a los estados financieros de este sector, ¿ok? Listo, definitivamente el control sobre las transacciones contables es necesario. No podemos dejar al albur las cosas, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, yo siempre digo, ay, mira, qué barbaridad, ella cometió un delito. No, las entidades también somos partícipe de eso. O sea, ahora las sociedades, las empresas son integrales, ¿no? Tienes que tener tu software integrado de contabilidad, tienes que tener tu sistema de costos, ¿no? Que se integre a ese sistema. Y tienes que tener tu sistema de control interno, ¿ya? Donde tú puedas prever que estas transacciones contables, tanto de recursos humanos, financieros y logísticos, sean bien llevados. Y no te tienes que molestar si te fiscalizan, porque en nuestro país, como vuelvo a repetir, estamos no acostumbrados al control, ¿ya? Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a ese control, ¿ya? Es por nuestro bien. Más bien deberían decir, contrólame, para que yo no cometa errores, ¿no es cierto? Involuntarios se aceptan, pero voluntarios, gran parte de esa culpa también la tienen las mismas entidades. Y finalmente, discriminación adecuada de funciones. Bueno, cuando existe en toda entidad un manual de funciones, ¿no? En el sector público es el MOF, o era el MOF, ahora Servir creo que lo está cambiando. Y esas funciones tienen que estar, ¿cuáles son mis funciones? Y tienen que estar escritas, ¿correcto? De acuerdo a sus funciones, por eso el auditor levanta toda esa información. A ver, dígame usted cuál es el manual de funciones, el reglamento de trabajador, el reglamento de las funciones, y todo esto se entrega para que el auditor evalúe, a ver qué funciones es la que realiza tal o cual trabajadora, ¿correcto? Y obviamente los documentos tienen que estar prenumerados. Ahora, bueno, ahora todo es electrónico, ahora ya no hay pero que valga, ¿no? Antes, lo que pasa es que antes eran manuales las cosas, ¿no? Y seguimos con el buen control para el apoyo. Es muy importante si existe un control interno, porque eso sirve de apoyo para los auditores, ¿no es cierto? Porque quiere decir entonces que el trabajo va a ser mucho más fácil, porque vas a tener un personal competente, porque las fianzas de manejo o sea, van a ser mejores, ¿no? Por ejemplo, acá, fianzas de manejo activo, dice. Claro, existe, cuando manejas activos, puedes entregar fianzas, ¿no es cierto? Y esas fianzas, cartas fianzas, son guardadas en las cajas fuertes, ¿no? Por ejemplo, y entonces el personal es competente porque, bueno, tiene un buen control interno. Los planes y presupuestos que fijen metas específicas a cada departamento. Claro, aquí, o sea, las entidades formales que tienen sistemas establecidos como de contabilidad, sistema de control interno, sistemas de costos, ya manejan planes estratégicos, ¿ya? Antiguamente no se conocía eso más que en el sector público, pero ahora las grandes empresas, las grandes entidades, manejan planes estratégicos, y esos planes estratégicos establecen la misión, la visión, el FODA, las metas que tienes que cumplir, ¿no? Y las acciones que tienes que realizar para cumplir esas metas. Y esas acciones, tanto de compras como de ventas y de recursos humanos, etcétera, se realizan según este plan. Y si no se realiza según el plan, se está distorsionando la meta. Y entonces este plan sirve para que tú endereces y vuelvas al camino para dar cumplimiento de la meta. Ahora, las grandes empresas manejan ahora sí este tipo de planes. ¿Ya? Y en presupuestos también. Antiguamente no se manejaba, pero ahora también están copiando un poco el modelo del sector público. En el sector público se manejan planes estratégicos, presupuestos anuales, ¿no es cierto? Y se fijan metas específicas para cada entidad del Estado. En ese caso, tendría que ser para cada departamento, ¿no? Y obviamente, ahora ya con esta guía del sistema de control,
se tiene que implementar un departamento de auditoría interna, ¿no? En el Estado existen las OSIs, que son los órganos de control interno, y ahora se está copiando en el sector privado, estamos hablando de empresas muy grandes o grandes, un departamento de auditoría interna, ¿no? Que te ayuda a medir, ¿no? Una especie de control concurrente, ¿no? Un control preventivo, no ese control cuando ya pasaron las cosas, ¿no? Que son sucedieron las cosas, que es la auditoría financiera en base a los estados financieros, pero en el Estado se debe realizar, ya lo vamos a ver el viernes, un control preventivo, el control previo, ¿no? Y acá pienso yo que las empresas privadas también deberían aplicar este control. Al tener un departamento de auditoría interna pueden establecer un plan anual de control, ¿no es cierto? Un plan anual de control interno en la cual las empresas puedan prevenir las desviaciones, las inconsistencias que se tengan para futuros, ¿no? Futuras operaciones. Y bueno, asimismo es de mucha ayuda que dentro de los papeles de trabajo que el contador maneja, los papeles de trabajo se encuentren en orden, ¿no? Mejor dicho, que estos papeles de trabajo sean los mismos que están dentro de los estados financieros, ¿no? Cuando yo les hablaba del balance del estado de las pérdidas, en la cual tenía que tener sus detalles, me referí, esos son los papeles de trabajo, ¿no es cierto? Ahora, estos papeles de trabajo tienen que coincidir, obviamente, con los estados financieros, ¿no? Y tienen que tener los mismos, lo que dice el papel de trabajo tiene que decir en los estados financieros finales. Y esto tiene que estar declarado, en nuestro caso en la SUNAT. Entonces todo tiene que coordinarse. Ahora, estos papeles de trabajo, si están ordenados, si están cuadrados, si están finalmente coordinados, finalmente va a servir de ayuda para el auditor interno, para el auditor financiero. ¿Ya? Listo. Hemos terminado la primera parte de la exposición. Vamos a pasar ahorita al video que les tengo preparado para esta parte.